Mi mamá le entregó el cheque del fondo universitario a mi hermano esa mañana. Yo me quedé en el pasillo, temblando, con el frágil grulla de papel que había doblado a partir de la invitación de la graduación del año pasado apretada en mis manos. El silencio me envolvió mientras sus pasos se alejaban. Todas esas noches que me quedé despierta hasta tarde, sacrificando mis sueños para que ellos pudieran brillar, no importó nada. Pero bajo ese silencio demoledor, tomó forma una promesa: le daría una lección que jamás olvidaría. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Comenta abajo. Crecí en una casa que olía a ropa recién lavada y luz de la mañana, donde las manos de mi madre siempre estaban ocupadas, removiendo avena, alisando el cabello de mi hermano, organizando el correo en pilas ordenadas. Aprendí pronto que el cuidado tenía un costo. Cada tarde, cambiaba mi propia tarea por las lecciones de mis hermanos, dándoles clases hasta que mis ojos arderían y mi pluma titubeara sobre mis propias notas. Los amaba sin cuestionarlo, construyendo sus futuros ladrillo a ladrillo con mis noches silenciosas y sueños recortados. Las paredes que nos rodeaban resonaban con risas y orgullo, solo que nunca para mí. Ellos creían que yo era la tranquila. La sala de estar era el corazón de nuestro hogar en el pueblo, fotos familiares colgadas como testigos, el sofá desgastado un trono para nuestras películas de domingo. Podía trazar toda mi infancia en el patrón descolorido de la tela, cada deshilachado un recuerdo de un cumpleaños que ayudé a planear pero al que observé en silencio cómo pasaba. En mi 16º cumpleaños, coloqué globos y pastelitos, solo para encontrar las serpentinas caídas y desapercibidas, un solo globo pegado al techo. Las celebraciones de mi hermano eran grandes eventos, las mías, pensamientos posteriores. Me dije a mí misma que no importaba. En la cena, servía agua en los vasos y doblaba servilletas en triángulos, un ritual silencioso que ejecutaba sin esperanza de agradecimiento. Mi madre reposaba su mano en el hombro de mi hermano, con los ojos brillantes de sueños que nunca me confesó. En los escalones del porche, practicaba sonrisas mientras el crepúsculo pintaba mi rostro con suaves sombras. Me recordaba que el servicio era amor, incluso cuando se sentía vacío. No me quejé. La escuela era mi santuario y mi campo de batalla. Cargaba libros de texto más pesados que mi corazón, decidida a ganar becas y demostrar mi valía. Cada mañana apretaba el pliegue de una grulla de papel en el bolsillo de mi blazer, un símbolo de paciencia y esperanza. Había doblado 1000 grullas ese año, soñando que me llevarían a un mundo donde me vieran. La grulla era frágil pero irrompible en mis manos, una silenciosa rebeldía contra el olvido. Mantenía la grulla cerca. Mis padres hablaban a menudo de legado y lealtad. Elogiaban la ambición de mi hermano, sus calificaciones, sus partidos de fútbol, su carisma. Hablaban de mi potencial solo de pasada, como si fuera una idea garabateada a lápiz y fácilmente borrable. Aprendí a escuchar mi propio latido entre el bullicio, su ritmo constante recordándome que estaba viva y esperando un momento que sintiera como mío. Tragué el dolor. Cuando se acercó la graduación, ahorré cada dólar extra de mi trabajo a tiempo parcial, imaginando birrete y toga, una ceremonia donde mi nombre finalmente resonaría con aplausos. Doblaba una última grulla de papel con la invitación, guardándola en mi mochila. Caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, creyendo en un futuro construido con mi propia fuerza silenciosa. Sin embargo, incluso mientras caminaba, sentía como las miradas se deslizaban más allá de mí, posándose en los anchos hombros de mi hermano. Contuve la respiración. Esa mañana, mi madre mencionó los planes de graduación mientras desayunábamos cereal, enumerando fechas y oradores con calidez. Le preguntó a mi hermano si necesitaba algo, zapatos nuevos, pase en carroza, paquete VIP. No me preguntó a mí. Mi corazón se apretó al llenar el silencio. Asentí y susurré que tenía todo lo que necesitaba. Mis palabras esfumaron como motas de polvo en rayos de sol, invisibles. Sentí la primera señal de alerta. La ala de la grulla de papel rozó mi pulgar mientras preparaba mi bolso para los exámenes finales de la universidad, un recordatorio de cada sacrificio. Pensé en las noches que me quedaba despierta para que mi hermano durmiera tranquilo, las mañanas en que me levantaba antes del amanecer para limpiar y cuidar. Pensé en mis destellos de esperanza, doblados en origami que temblaba en la palma de mi mano. Pero me ignoraron. Cada respiración se sentía deliberada, cada movimiento calculado. Salí de la casa ese día llevando más que libros de texto. Llevaba el dolor de ser olvidada y la convicción silenciosa de que forjaría mi propio camino, aunque no lo notaran.
No permanecería invisible. Una grulla de papel doblada, guardada en mi bolsillo, fue el único testigo de mi promesa. Sobreviviría a este borrado y lo convertiría en algo que no podrían ignorar. Mañana, el silencio se rompería. Observé el aviso de matrícula reposar en la encimera de la cocina durante días, sus bordes curvándose como una acusación silenciosa. Cada tarde volví a doblar ese papel, mi nombre impreso en negrita, vencido, y aún así nadie preguntó por qué seguía allí. Los avisos de mi hermano desaparecían en un torbellino de firmas y cheques, su saldo saldado antes de que la tinta se secara. Yo llevaba el peso de cada factura atrasada en mi pecho, un dolor sordo bajo mis costillas, mientras ellos celebraban su próximo partido de fútbol con nuevas botas y camisetas que yo solo podía imaginar. Pagaba mis propias tasas con el salario de mi trabajo a tiempo parcial, cada depósito un pequeño acto de desafío contra su indiferencia. Guardé silencio mientras el costo de mi educación aumentaba, porque el silencio se sentía más seguro que otra discusión que estaba destinada a perder. No dije nada. Los vi entregarle cada cheque. Los avisos de recargo llegaban como cartas indeseadas de un extraño, los metía en un cajón y los enterraba bajo cuadernos viejos. Me convencí de que podría ponerme al día, de que aún quedaban becas sin reclamar o subvenciones por explorar. Escudriñé cada sitio web, solicité cada fondo, con los dedos temblando sobre el teclado mientras doblaba mis esperanzas en cada solicitud. No pedí ayuda. No deseé su permiso. Pasaba horas doblando grullas de origami por la noche, cada pliegue una promesa silenciosa de que encontraría la manera. Que ella recibió el cheque. Yo recibí el silencio. Ese pensamiento resonaba en cada pasillo y cuarto vacío. Seguía las fechas de vencimiento en un calendario de pared que pinté con hitos, plazos de matrícula, semanas de exámenes, entrevistas de becas. Mi madre nunca lo miraba, mi hermano nunca preguntó qué era. Aún así, pinté cada fecha con intención feroz, marcando el progreso en un idioma que se negaban a aprender. Cada aviso de premio que enviaba llegaba a sus bandejas de entrada sin leer, mis logros deslizándose ante ellos como sombras al anochecer. Hacía turnos extras, apilando estantes hasta que me doliera la espalda, dando clases de refuerzo a los hijos de los vecinos hasta que mi voz flaqueara, todo para llenar el vacío que dejaban en mi cuenta bancaria. Casi podía saborear los fondos de las becas en mi boca, amargos por el anhelo. La grulla de papel en mi bolsillo parecía temblar. Tarde una noche, descubrí una pequeña reserva de inversiones que había creado años atrás, cuentas de microlending creciendo como jardines secretos bajo mis dedos. Comprendí que yo tenía la clave para mi propia supervivencia. El saldo era modesto, pero suficiente para cubrir un semestre. Calculé números en el reverso de un recibo viejo, mi pulso sincronizándose con el parpadeo de la lámpara de escritorio. Entendí entonces que podía financiar mi futuro, sin esperar más su compasión retrasada. Sentí un triunfo silencioso florecer en mi pecho, frágil como el papel, poderoso como el acero. Apreté los puños. Deslicé la grulla doblada fuera de mi bolsillo y la sostuve entre mis palmas, sus alas plegadas pero intactas, testimonio de cada noche sin dormir. Llevaba el peso de mi sacrificio y la promesa de mi ascenso. La presioné contra mi corazón y dejé que el silencio me llenara. Mañana aprenderían que el silencio puede ser más fuerte que cualquier cheque. Un momento de calma se posó en el aire, un voto tácito de que el siguiente capítulo no estaría escrito en sombras. Llegué temprano al banquete de primavera en la celebración del 80º cumpleaños de la abuela, con las manos temblorosas al alisar la grulla de papel prendida a mi solapa. Un recordatorio solitario de todo lo que llevaba en silencio. El gran salón brillaba bajo candelabros de cristal, mesas cubiertas con lino blanco y rebosantes de centros florales. Mi madre revoloteaba, saludando a los invitados y ajustando el moño del smoking de mi hermano, mientras yo merodeaba junto al buffet, lista para rellenar bandejas y verter copas. Me recordé a mí misma que el servicio era gratitud, que mi lugar estaba allí, invisible pero esencial, hasta que las risas cesaran en nuestra mesa. Celebraban a él. El nombre de mi hermano surgía en brindis, por su liderazgo en la obra de caridad local, por su próxima promoción, por su gran corazón. Se alzaban las copas, el aplauso se extendía, y yo forzaba una sonrisa mientras la luz captaba las alas delicadas de la grulla contra mi pecho. Mi turno nunca llegó. Abrí la boca para hablar, quizá para ofrecer una simple bendición, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, barridas por la brisa de elogios que circulaba por el salón. Coloqué otro plato de salmón delante de ellos, mis movimientos precisos y silenciosos.
No dije nada. Al otro lado de la mesa, la tía Marjorie se inclinó hacia mí, su voz baja pero cargada de expectativa. ¿No tienes novedades sobre tus estudios, querida? Sus cejas se arquearon con curiosidad cortés. Sentí todas las miradas volverse hacia mí, el murmullo de la celebración atenuarse. Crucé las manos bajo la mesa, los bordes de la grulla clavándose en mis dedos como recordatorio de mi fragilidad. Mi pulso retumbó en mis oídos. No respondí. El silencio cayó, espeso como terciopelo. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino hacia la boca, las conversaciones se detuvieron. Imaginé mi latido resonando en el espacio entre preguntas. Los labios de mi madre se entreabrieron, luego se cerraron. La sonrisa de mi hermano vaciló. El momento se alargó hasta que pensé que se rompería. Entonces, como para llenar el vacío, alguien aclaró la garganta y devolvió el aplauso a él. Las risas se reanudaron, los brindis retumbaron, el alivio se dibujó en sus rostros. Siguieron adelante. Sentí el aleteo de la grulla contra mi pecho. Cada pliegue y arruga evocaba las noches en que me doblaba yo misma en líneas de esfuerzo y esperanza. Empujé el recuerdo de la promesa de la grulla al rincón de mi mente, una brasa silenciosa bajo la ceniza de la negación. Serví otra porción de tarta, mis acciones automáticas, el corazón latiendo con fuerza bajo el peso de ser borrada. Era invisible. Más tarde, salí al pasillo en busca de aire. Las risas de la fiesta se colaban por las puertas como un eco de la vida de otra persona. Apoyé mi espalda contra la pared fría, la respiración entrecortada. Desdoblé la grulla y la dejé reposar en mi palma. El papel era delicado bajo mis dedos, pero más fuerte que los lazos que me mantenían en silencio. Una sola lágrima trazó un surco por mi mejilla. Lo volví a doblar. El momento de silencio se alargó, nadie pronunció mi nombre, nadie notó mis lágrimas. La fiesta continuó adentro, distante e irreal. Presioné la grulla contra mi corazón y sentí el pulso bajo ella, un ritmo firme e inquebrantable que susurraba cambio. Ya no podrían ignorarme. Mañana marcaría el fin de permitir que sus elogios robaran mi voz. Una grulla de papel doblada aguardaba en mi bolsillo mientras volvía a la luz, el silencio reemplazado por un voto tranquilo de que la próxima vez que hablaran de mí, no sería de pasada. Me detuve al borde de mi diminuto apartamento estudio, el zumbido lejano de la ciudad recordándome que la vida seguía, incluso cuando la mía parecía suspendida. Mis libros de texto yacían abiertos sobre el escritorio, sus páginas marcadas con notas frenéticas y manchas de café, símbolos de mi búsqueda incansable. Pero en el silencio entre cada frase, solo escuchaba el eco de los pasos de mi madre alejándose, la risa de mi hermano desvaneciéndose por el pasillo, y el goteo constante de mi propia resolución menguante. Cada noche había luchado para mantener viva la esperanza, cada día había tragado mi orgullo para exigir lo que por derecho me correspondía. Ahora, el agotamiento se asentaba en mis huesos, un peso que ninguna grulla de papel podría levantar. Sentía como crecía el vacío. Me senté en la pequeña mesa, siguiendo con el dedo el pliegue de mi última grulla, su papel delgado y desgastado. Había sido mi talismán, mi ritual de calma cuando las facturas se amontonaban y llegaban las cartas de rechazo. Pero esa noche, sus alas se sentían frágiles, incapaces de soportar la carga que les había impuesto. Comprendí que mis esfuerzos silenciosos se habían convertido en un lento borrado de mi espíritu. Me estaba desvaneciendo, mis necesidades, mis sueños, mi misma presencia, perdidos bajo su abandono y mi propia negativa a hablar. Sentí que mi corazón se quebraba. La ira brilló en mi pecho, aguda y fría. Recordé cada momento en que me había tragado una pregunta, cada vez que apreté la mandíbula en lugar de expresar mi desesperación. Había cambiado mi voz por paz, creyendo que la paciencia me otorgaría validación. Pero la paciencia solo había profundizado el silencio a mi alrededor. Cerré los ojos y dejé que la realidad se asentara. Estaba sola en esta lucha, y sola tendría que liberarme. Dejaría de esperar. Me levanté y deslicé la grulla en un cajón, enterrándola entre cuadernos viejos y cartas sin leer. El gesto fue simple, pero se sintió como desprenderme de una piel que ya no necesitaba. Ya no me definirían sus decisiones ni sus rechazos. Ya no me doblaría para encajar en su mundo. Alcancé mi portátil y comencé a redactar correos electrónicos, no disculpas, sino avisos de intención, solicitudes, propuestas, contratos, cada uno una declaración de mi autonomía. Estaba reclamando mi voz. Las lágrimas nublaron mi vista mientras escribía,
pero no me detuve. Recordé el día en que apareció por primera vez el aviso de matrícula, sin reconocimiento en la encimera, y el dolor que me atravesó. Ese dolor me impulsó a descubrir mis inversiones, mis fondos ocultos, prueba de que tenía poder aun cuando ellos insistían en que no. Ahora, blandiría esa prueba como un arma de luz, atravesando la oscuridad que habían lanzado sobre mí. Sentí una calma feroz. Mi teléfono vibró con mensajes de amigos preocupados, pero los ignoré. Su alarma me recordaba mi propia fragilidad, y no podía permitirme distracciones. Necesitaba enfoque, el que nace de la necesidad, no de la esperanza. Abrí una hoja de cálculo y empecé a trazar los gastos de los próximos meses: alquiler, matrícula, comestibles, y la compra silenciosa que sellaría mi promesa. Los números en la pantalla parpadeaban ante mi mirada como posibilidades, cada celda un paso hacia la libertad. Planeé mi escape. Las horas se deslizaron mientras trabajaba, hasta que la pálida luz del alba se filtró por las persianas. Mis dedos dolían, mis ojos ardían, pero mi propósito era tan claro como el cielo matutino. Ya no sería la cuidadora silenciosa de sus narrativas. Escribiría mi propia historia, comenzando con este acto singular de autodeterminación. Ya no simbolizaría fragilidad, la grulla representaría el momento en que forjé mi propio camino, libre de sus expectativas. Reclamé mi poder. Cerré el portátil con un clic decisivo y me puse de pie en el silencio que siguió. Mi respiración era firme, mi corazón resuelto. Por primera vez que recuerdo, sentí que el peso de la indecisión se levantaba. Reconocí la tristeza, la traición y las noches solitarias, pero no permitiría que definieran mi futuro. Renací en esa hora silenciosa, no como la hija que servía, sino como la mujer que se levantó. Estaba lista. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría conocer tu opinión, déjala en los comentarios. El aire a mi alrededor vibraba de posibilidades mientras me preparaba para cruzar el umbral del sufrimiento silente a la acción deliberada. Cada pliegue de cada grulla de papel ahora estaba cargado de propósito, una red de pequeñas victorias que llevaba a un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de la vida que intentaron construir sin mí. En la quietud antes del amanecer, saboreé la promesa de cambio, aguda, estimulante e inevitable. Se sentó en la mesa de la cocina antes del amanecer, con la postura serena e inmóvil, como parte de la luz silenciosa que se filtraba por las cortinas. La taza de té intacta humeaba a su lado, su calor inadvertido. Sus ojos recorrían la misma línea de su hoja de cálculo, gastos aquí, ingresos proyectados allá, una y otra vez hasta que los números se convirtieron en un latido que controlaba. Cada entrada era un paso hacia la autonomía, cada cálculo un canto silencioso de empoderamiento. Detrás de su exterior calmado y meticuloso latía una mente cargada de posibilidades, planes desplegándose como las alas de esa grulla de papel guardada en su diario, se volvieron más audaces. En el desayuno, su madre la recibió con un cálido saludo de cortesía y luego se volvió hacia su hermano, elogiando su última promoción. Él rió y alzó su copa, otro brindis por él, y ella le colocó un plato de huevos delante de su madre sin temblar. Ninguna palabra salió de sus labios. El silencio que siguió al comentario de su madre flotó en el aire, cargado de implicaciones, pero ella simplemente se deslizó en su silla y empezó a comer, cada bocado deliberado y sin prisas. Se preparaba en secreto. Por las noches, repasaba folletos de residencias de ancianos en su pequeño escritorio, la suave luz de la lámpara iluminando márgenes llenos de sus notas prolijas. Subrayaba costos, servicios, cualificaciones del personal, cada detalle que importaría el día de la firma. Recibos de sus depósitos mensuales y extractos de sus cuentas de inversión ocultas reposaban en pilas ordenadas junto al diario donde yacía la grulla de papel, doblada con precisión pero desgastada en los pliegues. Cada noche añadía una línea: adquirir derechos de la instalación, finalizar documentación legal, informar a la familia. No hablaba de estas tareas. No necesitaba hacerlo. La grulla observaba. Se reunió con un asesor legal en una oficina discreta del centro, su voz firme mientras discutían acuerdos de compra e inspecciones de la propiedad. Las alabanzas del asesor por su previsión y organización fueron la validación que nunca recibió en casa. Firmó papeles con mano experta, consciente de que cada firma pesaba más que cualquier disculpa que hubiera suplicado en el pasado. Su serena determinación proyectó una sombra sobre la sorpresa del asesor ante su ingenio. No sintió miedo. De vuelta en casa, los susurros la seguían por los pasillos, preguntas sobre por qué lucía tan serena, por qué pasaba las noches en su escritorio. Especulaban sobre sus motivos,
Se reían de que nunca llevaría a cabo su plan. Las invitaciones a cenas familiares cesaron por completo. Asumieron que estaba demasiado ocupada o demasiado frágil. Ella aceptó la exclusión como confirmación de que sus esfuerzos eran invisibles. No discutió. No luchó. El silencio era su escudo. Los fines de semana, recorría sola los pasillos de la residencia antes de que llegara el personal. Observaba la luz del sol filtrarse por las ventanas, imaginaba los pasos lentos de su madre sobre los suelos pulidos, se figuraba a los residentes recibiéndola con reconocimiento en lugar de desdén. Esbozaba planos en el cuaderno lijado donde la sombra de la grulla caía, trazando cómo transformaría el espacio de carga impuesta en un santuario. Cada trazo de bolígrafo latía con propósito. Su corazón estaba firme. Las llamadas de su madre quedaban sin respuesta, los mensajes de texto de su hermano permanecían sin abrir. Asumieron que se estaba sumiendo en la desesperación, pero su aislamiento se sentía más como liberación. Cada mensaje sin contestar subrayaba la distancia que había creado entre quien fue y quien estaba convirtiéndose. Esa tarde dobló otra grulla, colocándola junto a las demás en el diario, un archivo silencioso de su metamorfosis. Se estaba volviendo imparable. Pronto los llevaría a ese lugar, al corazón de su revolución silenciosa, donde verían que la hija a la que pasaron por alto tenía las llaves. Cada cálculo nocturno, cada depósito escondido, cada pliegue en sus grullas la habían conducido a este umbral. La calma reinaba en sus huesos ahora, una quietud previa a la tormenta que desataría. Mañana, el primer vendaval golpearía. Un silencio se posó en la habitación cuando cerró su diario y se puso de pie, las alas de la grulla susurrando contra sus páginas, una promesa llevada por el aliento antes del ajuste de cuentas. Un grueso sobrellegó por correo una tarde, sus bordes desgastados por el viaje, un aviso de depósito en garantía para la propiedad de la residencia de ancianos que había asegurado en silencio. Lo llevó a su escritorio y abrió la carta con cuidado deliberado, su pulso retumbando contra las paredes silenciosas de su apartamento. En su interior, los detalles confirmaban lo que había sospechado, mis inversiones habían crecido más allá de toda expectativa. Suficientes no solo para cubrir la compra sino para remodelar alas de la instalación y garantizar el cuidado de mi madre durante años. Cada línea de letra pequeña resonaba como un himno a mi perseverancia, prueba de que había construido algo real a partir de una esperanza de papel. La grulla que había colocado en el sobre revoloteó contra el documento, sus alas arrugadas por el viaje pero intactas, un testimonio de las noches que pasé despierta doblando sueños en su forma. Exhalé lentamente. Esa noche, me reuní con el asesor legal bajo el resplandor de una farola frente a su oficina del centro. Me felicitó por mi previsión, su voz firme mientras delineaba los pasos finales, notarización, transferencia de propiedad y un anuncio discreto a la junta actual. Observé sus labios moverse como si narraran mi triunfo a alguien que había dudado de mi fuerza silenciosa. Dentro de mí, la satisfacción onduló como agua liberada de una presa. Sentí como el peso de su negligencia se transformaba en el peso de la responsabilidad, y lo acepté con gusto. Me sentí viva. En mi camino de regreso a casa, las luces de la ciudad pasaban borrosas como 1000 ojos aprobatorios. Imaginé el eco de mis pasos por los pasillos vacíos de la residencia, la forma en que el personal asentiría al pasar. La sorpresa en los rostros de los residentes al reconocer a la mujer que había estado ausente de sus vidas. La grulla de papel en mi bolsillo se calentaba contra mi muslo, recordándome cada pliegue y doblez que me había traído hasta aquí. Dejé que su forma frágil se presionara contra mi piel, un diálogo silencioso entre lo que había soportado y lo que ahora comandaría. No flaquearía. Tarde esa noche, escuché a mi madre en una llamada telefónica en la habitación de invitados, su voz tensa de preocupación mientras hablaba de su futuro incierto tras la jubilación. Hablaba de vender parte de la cabaña familiar para cubrir gastos, de depender de mi hermano para los arreglos. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que ella aún creía no tener apalancamiento, que aún se veía a merced de los demás. Me escabullí al pasillo y escuché mientras vertía temores que sabía podría desterrar con una sola firma. Me aferré al marco de la puerta hasta que los nudillos se volvieron blancos, cada respiración firme y silenciosa. Se volvieron más audaces. En el desayuno, su madre la saludó con una calidez superficial y luego se dirigió a su hermano, elogiando su última promoción. Él rió y alzó su copa, otro brindis por él, y ella colocó un plato de huevos delante de su madre sin un temblor. Ninguna palabra salió de sus labios. El silencio que siguió al comentario de su madre flotó en el aire, cargado de implicaciones,
pero ella simplemente se deslizó en su silla y comenzó a comer, cada bocado deliberado y sin prisa. Se preparaba en secreto. Por las noches, repasaba folletos de residencias de ancianos en su pequeño escritorio, la suave luz de la lámpara iluminando los márgenes llenos de sus notas prolijas. Subrayaba costos, amenidades, cualificaciones del personal, cada detalle que importaría el día de la firma. Recibos de sus depósitos mensuales y extractos de sus cuentas de inversión ocultas reposaban en pilas ordenadas junto al diario donde yacía la grulla de papel, doblada con precisión pero gastada en los pliegues. Cada noche añadía una línea: adquirir derechos de la instalación, finalizar documentación legal, informar a la familia. No hablaba de estas tareas. No lo necesitaba. La grulla observaba. Se reunió con un asesor legal en una oficina discreta del centro, su voz firme mientras discutían acuerdos de compra e inspecciones de la propiedad. Las alabanzas del asesor por su previsión y organización fueron la validación que nunca recibió en casa. Firmó papeles con mano segura, consciente de que cada firma pesaba más que cualquier disculpa que hubiera suplicado en el pasado. Su serena determinación proyectó una sombra sobre la sorpresa del asesor ante su ingenio. No sintió miedo. De vuelta en casa, los susurros la perseguían por los pasillos, preguntas sobre por qué lucía tan serena, por qué pasaba las noches en su escritorio. Especulaban sobre sus motivos, se burlaban de que nunca llevaría a cabo su plan. Las invitaciones a las cenas familiares cesaron por completo. Asumieron que estaba demasiado ocupada o demasiado frágil. Ella aceptó la exclusión como confirmación de que sus esfuerzos eran invisibles. No discutió. No luchó. El silencio era su escudo. Los fines de semana, recorría sola los pasillos de la residencia antes de que llegara el personal. Observaba la luz del sol filtrarse por las ventanas, imaginaba los pasos lentos de su madre sobre los suelos pulidos, se figuraba a los residentes recibiéndola con reconocimiento en lugar de desdén. Bosquejaba planos en el cuaderno lijado donde caía la sombra de la grulla, trazando cómo transformaría el espacio de carga impuesta en un santuario. Cada trazo de bolígrafo latía con propósito. Su corazón estaba firme. Las llamadas de su madre quedaban sin respuesta, los mensajes de texto de su hermano permanecían sin abrir. Asumieron que estaba cayendo en la desesperación, pero su aislamiento se sentía más como liberación. Cada mensaje sin contestar subrayaba la distancia que había creado entre quien fue y quien estaba convirtiéndose. Esa tarde dobló otra grulla, colocándola junto a las demás en el diario, un archivo silencioso de su metamorfosis. Se estaba volviendo imparable. Pronto los llevaría a ese lugar, al corazón de su revolución silenciosa, donde verían que la hija a la que pasaron por alto tenía las llaves. Cada cálculo nocturno, cada depósito oculto, cada pliegue en sus grullas la habían conducido a este umbral. La calma reinaba en sus huesos ahora, una quietud previa a la tormenta que desataría. Mañana, el primer vendaval golpearía. Un silencio se posó en la habitación cuando cerró su diario y se puso de pie, las alas de la grulla susurrando contra sus páginas, una promesa llevada por el aliento antes del ajuste de cuentas. Un grueso sobre llegó por correo una tarde, sus bordes desgastados por el viaje, un aviso de depósito en garantía para la propiedad de la residencia de ancianos que había asegurado en silencio. Lo llevó a su escritorio y abrió la carta con cuidado deliberado, su pulso retumbando contra las paredes silenciosas de su apartamento. En su interior, los detalles confirmaban lo que había sospechado. Sus inversiones habían crecido más allá de toda expectativa. Suficientes no solo para cubrir la compra sino para remodelar alas de la instalación y garantizar el cuidado de su madre durante años. Cada línea de letra pequeña resonaba como un himno a su perseverancia, prueba de que había construido algo real a partir de una esperanza de papel. La grulla que había colocado en el sobre revoloteó contra el documento, sus alas arrugadas por el viaje pero intactas, un testimonio de las noches que pasó despierta doblando sueños en su forma. Exhaló lentamente. Esa noche, se reunió con el asesor legal bajo el resplandor de una farola frente a su oficina del centro. La felicitaron por su previsión, su voz firme mientras delineaban los pasos finales, notarización, transferencia de propiedad y un anuncio discreto a la junta actual. Observó los labios del asesor moverse como si narraran su triunfo a alguien que había dudado de su fuerza silenciosa. Dentro de ella, la satisfacción onduló como agua liberada de una presa. Sintió como el peso de su negligencia se transformaba en el peso de la responsabilidad, y lo aceptó con gusto. Se sintió viva. De camino a casa, las luces de la ciudad pasaban borrosas como 1000 ojos aprobatorios. Imaginó el eco de sus pasos por los pasillos vacíos de la residencia,
la forma en que el personal asentiría al pasar. La sorpresa en los rostros de los residentes al reconocer a la mujer que había estado ausente de sus vidas. La grulla de papel en su bolsillo se calentaba contra su muslo, recordándole cada pliegue y doblez que la había traído hasta allí. Dejó que su forma frágil se presionara contra su piel, un diálogo silencioso entre lo que había soportado y lo que ahora comandaría. No flaquearía. Tarde esa noche, la sorprendió a su madre en una llamada telefónica en la habitación de invitados, su voz tensa de preocupación mientras hablaba de su futuro incierto tras la jubilación. Hablaba de vender parte de la cabaña familiar para cubrir gastos, de depender de su hermano para los arreglos. Su pecho se apretó al darse cuenta de que ella aún creía no tener apalancamiento, que todavía se veía a merced de los demás. Se escabulló al pasillo y escuchó mientras su madre vertía temores que sabía podía desterrar con una sola firma. Se agarró al marco de la puerta hasta que los nudillos se volvieron blancos, cada respiración firme y silenciosa. No dijo nada. Regresó a su escritorio y abrió su diario, donde la grulla de papel reposaba junto a sus notas. Repasó con la yema de un dedo sus alas, recordando cómo cada pliegue había sido un paso hacia este momento. Debajo, escribió una nueva entrada con tinta negra y gruesa: controlar la narrativa. Las palabras se sintieron como un grito de batalla, uno que había susurrado a sí misma en noches sin sueño y facturas impagas. Ahora brillaban con promesa, cargando el espacio a su alrededor con la certeza de que ya no sería relegada a los márgenes de su propia historia. Se sintió empoderada. A la mañana siguiente, llamó a su hermano con el pretexto de preguntar por una vieja foto familiar, dirigiendo la conversación hacia la venta de la residencia. Él rió, ajeno a quien marcaba, y le dijo que su madre planeaba reducir la cabaña. No se dio cuenta de que ella lo sabía. Dejó el teléfono en silencio, sus palabras colgando entre ellos como polvo en un rayo de sol. Escuchó el eco de su propia confianza y, en ese silencio, saboreó una dulce vindicación. Me enseñaron a depender de ellos. Yo me enseñé a prosperar. Cortó la llamada y anotó la frase en su diario junto a la grulla, la pluma de papel prensada entre las líneas. La contempló hasta que las palabras se grabaron en su visión, testimonio de su transformación de cuidadora invisible a propietaria decidida. El cambio se asentó sobre ella como el amanecer tras la tormenta. Estaba lista para que llegaran. Pronto guiaría a su familia por puertas que esperaban que ella puliera, conduciéndolos a un espacio que ahora comandaba. Cada paso resonaría con el peso de sus sacrificios y la precisión de su planificación. Las alas de la grulla se desplegarían en los corredores de poder que había forjado en silencio, y verían la fuerza que ese silencio había creado. Mañana, lo entenderían. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del vestíbulo de la residencia mientras ella se situaba tras el mostrador de recepción, las manos apoyadas suavemente sobre la madera pulida. El aire olía levemente a pulimento de lavanda y café recién hecho, un aroma que había llegado a asociar con la autoridad serena. Observó cómo las puertas se abrían una a una mientras su familia llegaba para el recorrido que había organizado. Su madre entró primero, los tacones haciendo eco sobre el piso de mármol, los ojos llenos de esperanza cautelosa. Se detuvo frente al mostrador, la curiosidad empujándola hacia adelante. Ella no se movió. La estudió sin apartar la vista de su rostro sereno. Su hermano entró después, escudriñando la sala con el aire confiado de quien está acostumbrado a mandar. Ofreció una media sonrisa que titubeó cuando su mirada se posó en ella. Un reconocimiento extraño destelló en sus ojos al entender quién estaba detrás del mostrador, y por qué. Su padre llegó tras él, hombros anchos, esperando ver al habitual miembro del personal dándoles la bienvenida. En su lugar, la encontraron a ella, la hija que habían ignorado, ahora responsable del cuidado de su madre. No dijo nada. Los guió por los pasillos, sus pasos medidos, cada pisada resonando en el silencio que había cultivado. Pasaron frente a retratos de dueños anteriores, sus rostros severos observándolos desde marcos dorados. Imaginó susurros. ¿Quién es ella? La mano de su madre flotó sobre el marco de su retrato favorito antes de posarse en su hombro. Dejó que su toque la anclara sin volverse. Ella buscó sus ojos. Al final del pasillo, abrió las puertas dobles al ala administrativa. El letrero en bronce decía: Residencia Avenwood, East 1965. Observó sus rostros mientras se volvían hacia ella. Sostenía una pila de documentos, acuerdos de transferencia, resoluciones de la Junta, estados financieros, todos confirmando que la propiedad y su gestión descansaban ahora a su nombre.
Su pecho se hinchó con esa misma calma feroz que sintió el día que descubrió sus fondos. Ofreció los papeles. Su madre parpadeó, las uñas enganchándose en el borde de los guantes al alcanzar el documento superior, los ojos abiertos de asombro. La mandíbula de su hermano se apretó, su arrogancia desvaneciéndose en confusión. Su padre aclaró la garganta, un sonido áspero en el silencio. Dio un paso al frente, mano extendida, pero se detuvo al leer el encabezado: comprador, mi nombre, punto. Balbuceó. Su voz permaneció en silencio mientras los dejaba asimilar la verdad. Finalmente, su madre susurró: ¿Tú eres la dueña de este lugar? Sus palabras temblaron entre orgullo e incredulidad. Ella asintió lentamente, dejando que el silencio dijera el resto. El vestíbulo quedó en un mutismo tan profundo que pudo escuchar su propio latido resonando bajo el suelo pulido. La observaron. Luego, uno a uno, dirigieron la mirada al mostrador detrás de ella, su mostrador, donde una sola grulla de papel reposaba bajo una cúpula de vidrio, las alas desplegadas en vuelo permanente. Había viajado con ella en cada paso de este viaje, y allí se alzaba como emblema de su resolución. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas al trazar su silueta. Los labios de su hermano se entreabrieron, como si quisiera disculparse, pero no brotaron palabras. Mantuvo su mirada. Por fin, su madre exhaló, una larga bocanada temblorosa que sacudió sus hombros. Extendió la mano hacia la grulla, luego la retiró y se la llevó al pecho. Su hermano tragó saliva, volvió a tragar, y bajó la vista al suelo. El silencio se prolongó hasta sentirse como un ser vivo en la sala, pesado, eléctrico, imposible de ignorar. Entonces, con voz tan baja que solo ella la oyó, pronunció las palabras que nunca esperaron. Pensaron que yo era una invitada. Yo soy la dueña. Un murmullo de asombro y remordimiento cayó sobre ellos al comprender la magnitud de lo que había logrado sola. La habían descuidado, borrado su presencia, pero allí estaba ella, liderando un legado que creían pertenecía a otro. Mañana, tendrían que rendir cuentas con la hija que abandonaron, y la grulla les recordaría que la fuerza puede nacer en los pliegues del silencio. Sentó la reunión en el patio ajardinado justo cuando el sol se sumergía hacia el horizonte, pintando el cielo de morados intensos y dorados. Los bancos de hierro forjado rodeaban una pequeña fuente, cuyo suave murmullo era el único sonido en el silencio que se cernía sobre los jardines. Colocó una sola silla en el centro, su silla, con el respaldo vuelto hacia el sendero para que la descubrieran solo al entrar. Junto al reposabrazos, situó la grulla bajo cúpula de vidrio, sus alas desplegadas en silenciosa victoria. Cada detalle era deliberado, el momento, el lugar, la curva del camino de piedra guiándolos hasta allí. Se deslizó a las sombras detrás del seto de buey y esperó, el eco de la grulla palpitando en su pecho como un latido secreto. Creían tener el poder. Primero llegó su madre, los pasos vacilantes pero esperanzados, los ojos escudriñando las sillas como esperando que una disculpa se materializara en la mesa. Tras ella apareció su hermano, hombros erguidos, bolsillo lleno de palabras confiadas que planeaba decir, ninguna de las cuales importaría allí. Su padre cerraba la comitiva, la postura rígida, como si bastara con mantenerse erguido para reclamar respeto. Se detuvieron al borde del seto, se miraron entre sí y luego entraron en el círculo de bancos, atraídos por la única silla esperándola. No la vieron. Se mantuvo oculta hasta que sus miradas recayeron en la figura ausente, en el asiento solitario y la grulla. Su corazón retumbó contra las costillas como un tambor impaciente. La grulla brillaba bajo el vidrio, heraldo silencioso del ajuste de cuentas venidero. La mano de su madre oscilaron frente al domo, como si tocarlo la llamara. Respiró despacio, recordando la primera vez que dobló sus alas con dolor, y sintió el impulso de cada sacrificio llevado a este instante. Se adentró en la luz. Se volvieron de repente, sorprendidos al verla, ella, la hija que habían olvidado, de pie en el crepúsculo dorado con un aura de autoridad. El roce de su abrigo en la grava del camino marcaba cada paso. Se sentó, cruzó las manos en el regazo y los miró uno a uno. Buscaron en su rostro la suavidad, a la chica que una vez se encogía bajo sus elogios a su hermano. En cambio, encontraron una firme determinación que no requería palabras. Dejó que el silencio se prolongara. El gorgoteo de la fuente se intensificó como un metrónomo, marcando los segundos que pasaban sin palabras. Mi madre abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo, su disculpa perdida en el silencio.
La garganta de mi hermano se alzó al tragar las palabras que creía que cerrarían la brecha entre nosotros. Mi padre aclaró la garganta, el sonido cortante en el aire quieto, pero ninguna pregunta salió de sus labios. No ofrecí ninguna. Alcancé el reposabrazos y levanté la cúpula de vidrio, las alas de la grulla reflejando la luz menguante. La coloqué ante mi madre, alineándola para que pudiera ver cada delicado pliegue. Ella la contempló, reconociendo de pronto que esa figura de papel pesaba más que cualquier cheque que hubieran firmado. Mi hermano se movió incómodo, como si ya no dominara ese espacio. La mirada de mi padre se desplazó de la grulla hacia mí, comprendiendo que los había invitado a mi reino, uno que había edificado en las sombras. Se dieron cuenta de que el escenario había cambiado. Detrás de nosotros, el cielo se oscureció hasta el añil y las lámparas del jardín se encendieron, iluminando nuestro pequeño anfiteatro. Pude sentir cómo se desmoronaban sus expectativas, sustituidas por una inquietud que susurraba entre ellos. Las alas de la grulla evocaban cada noche silente en que doblaba la esperanza y cada amanecer que recibía con propósito inquebrantable. Todo había conducido a este enfrentamiento silencioso, donde ningún testimonio ni lágrima convencería la verdad que sostenía. Mañana, despertarían enfrentando las consecuencias de subestimarme. En la quietud, mi promesa flotaba entre nosotros, un voto tácito de que este encuentro no concluiría en sonrisas corteses ni perdones vacíos. Los guiaría por el ajuste de cuentas que había planeado, dejando que cada revelación cayera como pétalos de un florecer paulatino. El silencio nos rodeaba, cargado con la certeza de que la próxima respiración podría romper la calma frágil. El siguiente capítulo esperaba. Me erguí en el centro del patio mientras las farolas cobraban vida, su cálida luz proyectando largas sombras sobre la grava. En mis manos sostenía el libro de contabilidad encuadernado en bronce, su portada grabada con el nombre Avenwood Residence, y un montón de escrituras y documentos de transferencia, cada uno con mi firma en tinta gruesa. La familia reunida y el personal formaban un semicírculo a mi alrededor, sus murmullos flotando como aves inquietas en el aire nocturno. Esperé a que subiera el zumbido de expectación y lo dejé caer en el silencio que había cultivado. Exhalé. Coloqué el libro en el pequeño atril de madera frente a mí, sus páginas abriéndose de golpe en el frontispicio donde mi nombre brillaba bajo la fecha de fundación, comprado y operado por, mi nombre, 2025. Sentí el peso de cada noche sin dormir, cada disculpa contenida, asentarse en mi columna. Detrás de mí, la grulla bajo vidrio captaba la luz de las farolas, sus alas congeladas en vuelo, emblema de cada pliegue que había llevado dentro de mí. Con mano firme, levanté la primera escritura y aclaré la garganta, el sonido reverberando en la quietud. Se inclinaron hacia adelante. Esta noche, comencé, con voz serena pero resonante, están en un lugar que asumían pertenecía a nuestro legado familiar por sangre y derecho de nacimiento. Pero nunca fue suyo en exclusiva. Dejé que el silencio se extendiera, el tiempo justo para que las palabras calaran, haciéndolos sentir incómodos en su certeza. Toqué la página, atrayendo sus miradas hacia el nombre en tinta, y encontré la mirada de mi madre, donde sorpresa y orgullo naciente se disputaban el mismo espacio. Hice una pausa. Hablé de cada recargo que había pagado, de cada solicitud de beca que había redactado, de cada pliegue de la grulla de papel doblada en la oscuridad cuando creí que nadie observaba. Les conté cómo cada acto de negligencia había sembrado los fondos que ahora garantizan el cuidado de nuestra madre. Describí las renovaciones que planeaba, alas accesibles, salones comunes bañados de luz, jardines para la memoria, convirtiendo la traición en compasión. Mis palabras llevaban el peso de las pruebas, estados bancarios, acuerdos legales y la verdad tácita de que había luchado por todos nosotros en silencio. Ellos escucharon. Luego alcé el documento final, una carta personal dirigida a mi madre, escrita en las horas silenciosas antes del día de la firma. La leí en voz alta. Madre, me enseñaste a doblar mis sueños en formas frágiles, creyendo que me llevarían a la luz. Ahora devuelvo el regalo, no como la hija que esperó, sino como la mujer que tomó su promesa y construyó un hogar donde siempre se honrarán tus pasos. Dejé la carta sobre el atril, recorriendo con la mirada sus rostros. Aplaudieron por ella. Pero cuando me levanté, guardaron silencio. ¿Has visto alguna vez a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El brillo de las farolas pareció intensificarse, el silencio apretándonos, cargado con la certeza de que nada volvería a ser igual. Crucé las manos, sintiendo las estrías del libro bajo las yemas,
y observé cómo la grulla atraía otra vez sus miradas, recordatorio de que el silencio, cuando lleva propósito, puede romper las asunciones más fuertes. Mi presencia en ese círculo iluminado fue mi prueba final. No soy la hija que servía. Soy la dueña que comanda. Mañana, pronunciarán mi nombre con reverencia. Una sola grulla de papel reposaba bajo vidrio, sus alas congeladas encarnando cada sacrificio y cada victoria que condujo a este momento, emblema de la fuerza nacida en el silencio, desplegándose en poder. El aire se asentó a nuestro alrededor como un aliento contenido, el resplandor de las farolas desvaneciéndose en el silencio que siguió a mi revelación. Las manos de mi madre temblaron al inclinarse para tocar el libro de contabilidad, sus dedos rozando el filo de las páginas como si temiera perturbar la verdad. Tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas que no secó. Mi hermano miró sus zapatos pulidos, los hombros caídos, como si el peso de su propio silencio finalmente lo hubiera derribado. La mandíbula de mi padre se tensó y relajó, como ensamblando los fragmentos de su orgullo. No pudieron hablar. Detrás de ellos, el personal de la residencia los observaba desde las ventanas, rostros iluminados por las lámparas del patio, bocas entreabiertas de sorpresa. Una enfermera dio un paso adelante, olvidando la bienvenida, y simplemente me asintió. Los residentes, atraídos por el murmullo de voces, se asomaron por las puertas de cristal. Algunos me reconocieron de visitas anteriores, otros miraron la grulla bajo vidrio y susurraron entre ellos. Nadie aplaudió. Nadie ofreció felicitaciones. El silencio se volvió vasto y sagrado, testimonio de la magnitud de lo que había cambiado. Sentí su asombro. Los ojos de mi madre se posaron en la cúpula de vidrio donde la grulla volaba eternamente. Repasó su contorno a través del cristal, recordando sus primeros pliegues en mis dedos temblorosos. Ahora no era un mero símbolo, era el emblema de una inversión demasiado profunda para expresarse con palabras. Inhaló, tembló por un instante, y exhaló lentamente, como liberando una vida entera de remordimientos. Una lágrima surcó su mejilla. Mi hermano alzó la mirada, encontrando la mía por primera vez desde la revelación. Sus labios temblaron mientras tragaba la disculpa que tenía atragantada. Lo observé luchar, su rostro reflejo de vergüenza y despertar. Abrió la boca, luego la cerró, incapaz de salvar la distancia que mi autoridad silenciosa había creado. No le ofrecí consuelo. Aprendió la lección en el propio silencio. Por fin lo comprendió. Mi padre aclaró la garganta, el sonido áspero. Dio un paso hacia mí, extendió la mano, pero vaciló. Sus ojos brillaban con un orgullo y un dolor enredados. Bajó la mano, cruzándola frente a él. En ese gesto, vi tanto su reticencia como su respeto. Siempre había creído que el poder era ruidoso, ahora entendía que habitaba en el espacio entre latidos, en el peso del silencio. No extendió la mano. Me mantuve sentada en el atril, calma y serena, las manos apoyadas suavemente en el libro. Sentí el tirón de la compasión, un eco del cuidado que una vez ofrecí, pero no me ablandé. Este no era un momento para consolar, era un momento para reconocer. El personal observaba, los residentes observaban, mi familia observaba. Las verdades que cargué en soledad ahora brillaban en esa quietud compartida. Fueron testigos. Entonces, despacio, mi madre dio un paso adelante y posó su mano sobre la mía. Sus dedos estaban cálidos, y por un brevísimo instante, sentí a la hija que fui alcanzando a la hija en la que me había convertido. No retrocedí. Dejé que sostuviera mi mano, permitiendo que el pasado y el presente se entrelazaran en el contacto. Ninguna palabra pasó entre nosotras, no hacía falta. El silencio albergaba la profundidad de 1000 disculpas y la promesa de renovación. Ella habló sin palabras. Mi hermano se arrodilló junto a mi madre, apoyando la frente en el borde de mármol del podio. Sus hombros temblaron con sollozos suaves, su orgullo al descubierto. Volví la mirada hacia los residentes, que ahora asintieron y susurraron palabras de felicitación tras el cristal. Sus rostros, surcados de arrugas y sabiduría, me sonrieron, como reconociendo a una guardiana perdida hace mucho tiempo. Me puse de pie, extendiendo una mano no solo hacia mi madre, sino hacia aquellos que llamarían a este lugar su hogar. Ofrecí mi apoyo. En el silencio que siguió, comenzaron a reunirse a mi alrededor, familia, personal, residentes, todos atraídos a un círculo que latía con nueva energía. Mi madre se sentó a mi lado, y mi hermano permaneció detrás, erguido pero dubitativo. El personal avanzó,
entregándome horarios de visita y documentos de planificación, cediendo ante mí como su líder. Los residentes trajeron flores del jardín, presionando ramos en mis manos con gestos de gratitud. Nadie vitoreó, y sin embargo el momento vibró con un elogio silencioso. Me honraron en silencio. Sentí como la paz se asentaba en mi pecho, un calor suave que llenaba el espacio antes ocupado por la traición y el abandono. Observé los rostros que me miraban, cada uno reflejando una parte del camino, el sacrificio, la soledad, el triunfo. No hablé. Dejé que la cuna del silencio nos sostuviera, un reconocimiento compartido de que la justicia se había servido sin espectáculo. Permití que la quietud hablara por sí misma. Llevarían este momento consigo, el silencio roto solo por el murmullo de la fuente y el suave susurro de las farolas. La grulla de papel bajo la cúpula quedó en el corazón de todo, sus alas testimonio de la fuerza nacida en la paciencia callada. Al atenuarse las luces del patio y profundizar la noche, me mantuve erguida, con la suave autoridad en mi porte tanto invitación como decreto. Un nuevo capítulo esperaba. Mañana despertarían a la realidad de que la hija a la que habían pasado por alto se había convertido en la guardiana que necesitaban. Una grulla de papel doblada reposaría en cada escritorio y cada corazón, una promesa silenciosa de que el poder llevado en manos pacientes puede remodelar el mundo. Los pasillos de Avenwood Residence se sentían distintos a la luz de la mañana, más suaves, casi reverentes, mientras recorría sus corredores sola. Los suelos pulidos susurraban bajo mis pasos, las paredes forradas con retratos que había encargado para honrar vidas que merecían dignidad. Me detuve ante el jardín conmemorativo, donde el rocío se aferraba a las flores de lavanda y la luz danzaba a través de los arcos de hierro forjado. Coloqué una sola grulla de papel sobre un banco de mármol, sus alas captando la luz, frágil pero firme, recordándome cómo cada pliegue del silencio me había traído hasta aquí. El aire olía a pintura fresca y esperanza, un testimonio tranquilo de convertir el abandono en cuidado. Sentí el peso de cada mirada. Mi madre me encontró allí, sus dedos rozando los delgados bordes de la grulla como si temiera que desapareciera. No pidió perdón con palabras, sus ojos contenían tanto pesar como admiración. En cambio, entrelazó las manos frente a ella, labios apretados en un respeto silencioso. Encontré su mirada y dejé que el momento se prolongara hasta que nuestra respiración compartida se sintiera como perdón. No se necesitaban palabras, la grulla habló por nosotras. Se acercaron como uno. Más tarde, mi hermano se situó junto a la ventana de la sala común, contemplando las filas de sillas recién pintadas que elegí para las reuniones familiares. Se volvió al verme entrar, los hombros erguidos aunque su voz temblara. Me dio las gracias de un modo que sonaba a disculpa en su forma, torpe, incompleta, pero sincera. Asentí una vez, reconociendo su intento. No lo abracé, no lo volví a recibir en el silencio. Sin embargo, tampoco lo rechacé. Guardé ese espacio entre nosotros, permitiéndole encontrar su camino de regreso en sus propios términos. El silencio fue nuestro diálogo. Esa tarde, recibí una carta de mi padre, una nota manuscrita expresando orgullo y pesar por igual. Recordó recuerdos de mi risa infantil, de cómo mi paciencia siempre había sido mi mayor don. Concluyó con una sola frase: te veo ahora. Presioné la carta contra mi pecho y sentí el eco de cada sacrificio que había cargado en soledad. Luego la doblé en forma de grulla de papel y la añadí al museo de intenciones que mantengo en mi escritorio, una sucesión de promesas hechas y cumplidas. Honré el gesto. Las cenas familiares se reanudaron en el salón comedor, pero la atmósfera estaba matizada de humildad. Mi madre sirvió té con manos suaves, cuidando de incluirme en la conversación sobre menús y jardines. Mi hermano pidió mi opinión sobre la programación del personal, supeditándose a mi experiencia. No intentaron borrar el pasado, no fingieron que nada había sucedido. En cambio, escucharon cuando hablé, y yo hablé solo verdades, sobre presupuestos, necesidades de los pacientes y el futuro que imaginaba. Sus preguntas llevaban el peso del respeto que esperé años por ganar. La confianza creció en la quietud. Una tarde, al caer el crepúsculo sobre el patio, me encontré a solas con la grulla bajo la cúpula. Levanté la cúpula y sostuve la grulla contra mi pecho, sus pliegues ablandándose bajo mis dedos. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran, el dolor de los avisos de beca sin leer, el silencio de las preguntas ignoradas, el grito de mi propio anhelo no resuelto. Las lágrimas cayeron en silencio, cada una señal de lo lejos que había llegado. Cuando abrí los ojos, coloqué la grulla de nuevo en su hogar,
decidida a permitir que su presencia me guiara hacia adelante, no me atara al duelo. Me perdoné a mí misma. En las semanas que siguieron, los residentes empezaron a solicitar más actividades y mejoras. Convocé una reunión para recabar sus ideas, club de lectura, jardines de la memoria, sesiones de arteterapia, y observé cómo sus rostros se iluminaban de anticipación. Mi familia participó como voluntarios, llevando bandejas de té y risas por los pasillos. Ya no permanecían en la periferia, se movían como parte de una comunidad que yo había reconstruido. Los observé con una suave sonrisa, sabiendo que la sanación no borra las cicatrices sino que las entreteje en algo resistente y hermoso. La comunidad sanó con propósito. Y, sin embargo, en cada sonrisa compartida y cada suave palabra de gratitud, llevaba el conocimiento silencioso de que esta transformación había nacido en pliegues de papel y momentos de resolución sin palabra. La grulla de papel siguió siendo mi recuerdo constante, la fuerza no necesita rugir para ser escuchada. En el silencio entre latidos, en el espacio tallado por la intención, el verdadero poder se despliega en calma. Mañana, las paredes resonarán con nuevas historias, historias que ayudaré a escribir. El sol de la mañana se desborda a través de los altos ventanales del vestíbulo de Avenwood Residence, proyectando haces dorados sobre el suelo pulido. Estoy junto al mostrador de recepción, los dedos recorriendo la madera suave donde la grulla bajo la cúpula de cristal vela en silencio. Cada pliegue de sus alas de papel encierra un recuerdo, noches doblando la esperanza en la oscuridad, madrugadas planificando renovaciones y presupuestos antes del amanecer. Ahora, al dar la bienvenida a residentes y sus familias con sonrisas sinceras, siento una calma asentarse en mis huesos como nunca antes. Este lugar, que antes simbolizaba mi traición, se ha convertido en un santuario de propósito y fuerza silenciosa, y me desplazo por sus pasillos como quien por fin ha llegado a casa. Inhalo la quietud. En el comedor, las voces suman con risas mientras la familia a la que una vez serví asume roles de respeto y colaboración. Mi madre repone las tazas de té con manos cuidadosas, deteniéndose a preguntar a una residente por su pastel favorito. Mi hermano dispone los platos con confianza sosegada, pidiendo mi consejo sobre las porciones y las opciones del menú. Me escuchan al hablar sobre el diseño del jardín, los programas de apoyo a la memoria o el arte delicado de plegar una grulla de papel para calmar manos ansiosas. Sus preguntas nacen de la curiosidad genuina, no de la cortesía superficial, y respondo a cada una con la dignidad que antes me parecía imposible reclamar. Permanezco en silenciosa aceptación. Por la tarde, me hallo en el jardín de la memoria, donde la lavanda y el romero se mecen bajo un cielo que pasa del azul al rosa. Una residente me ofrece un pequeño ramo de flores silvestres que ha recogido, y lo acepto con gratitud. Sonríe y dobla su propia grulla de papel, ofreciéndomela como regalo. La coloco junto a la cúpula de cristal, al lado de la grulla que inició este viaje. Sus alas, lado a lado, cuentan la historia del sufrimiento convertido en servicio, del abandono reformado en compasión. Aquí, bajo el suave resplandor de la luz moribunda, siento el peso del pasado levantarse de mis hombros. Dejo que entre la luz. De vuelta en mi despacho, me siento en la mesa donde la grulla ya comparte espacio con anotaciones sobre la expansión de los programas comunitarios. Cierro los ojos y recuerdo aquellas largas noches de aislamiento, el dolor de ser ignorada y el voto silencioso que hice en respuesta. Recuerdo el pinchazo en el pecho al doblar cada grulla, creyendo que nadie vería jamás mi valor. Ahora, cada pliegue es un paso hacia la paz, cada arruga, un testimonio silencioso de resiliencia. Abro mi diario y esbozo nuevas ideas, noches de poesía en el jardín, talleres de origami para residentes, una vista de dron de nuestro santuario en evolución. Mi pluma se mueve con libertad, guiada por el propósito en lugar del dolor. Respiro con propósito. Al caer el día, me detengo en el pasillo junto a la estación de enfermería, escuchando la charla suave del personal y el murmullo distante de la televisión nocturna. El edificio ya no resuena con el vacío que imaginaba, vibra con vida, pequeños triunfos, sonrisas compartidas, momentos de apoyo silencioso. Apoyo mi mano en el pasamanos donde la grulla descansa bajo el cristal, y cierro los ojos. En el silencio de la noche, no hablo. Simplemente permanezco, mi presencia llena de una calma autoritaria que no necesita anuncio. Honro el silencio. Si alguna vez has tenido que alejarte de tu familia en busca de tu propia paz, debes saber esto, no estás solo. Comparte tu historia abajo. Los últimos pliegues de la grulla sostienen una promesa final, la fuerza nacida en el silencio puede moldear mundos,
no con declaraciones estruendosas, sino con manos firmes y propósito inquebrantable. El poder silencioso desplegándose como un origami en algo bellamente imparable. Si has sentido el dolor de ser invisible, el aguijón del sacrificio sin reconocimiento y el fuego silencioso que te impulsó a levantarte cuando el mundo esperaba que te arrodillaras, entonces sabes que este viaje no es solo tuyo. Suscríbete ahora para más historias de justicia poética, relatos de fuerza callada, de promesas dobladas en alas de papel, de poder reclamado sin gritos. Únete a una comunidad que honra la resiliencia, que celebra el momento en que las hijas olvidadas se elevan y reclaman su lugar. Cada semana, serás testigo de cómo un solo acto de paciencia puede convertirse en revolución, como un archivo oculto de esperanza puede transformar destinos. Aquí convertimos traiciones familiares en lecciones de dignidad. Transformamos hijas ignoradas en arquitectas de sus propios futuros. Doblamos nuestras tristezas en símbolos de triunfo y compartimos cada estrategia silenciosa que conduce a una revelación inolvidable. Al suscribirte, nunca te perderás una historia que late con el peso de las palabras no dichas y la promesa de un ajuste de cuentas. Aprenderás a elaborar tu propia grulla de propósito, a llevar el silencio antes de la tormenta y a mantenerte firme con calma inquebrantable cuando el mundo se tambalee bajo tus pies. Te unirás a voces que han encontrado poder en la quietud, que han construido imperios sobre los fragmentos de la confianza rota y que han convertido votos silenciosos en legados duraderos. Presiona suscribir, y deja que cada notificación te recuerde que el poder que llevas es más fuerte que cualquier cheque, más duradero que cualquier elogio que te negaron. Que cada video sea testimonio de la hija que esperó en las sombras y luego surgió como la dueña legítima de su historia. Que cada relato te inspire a doblar tu propio silencio en un símbolo de resolución imparable. Y cuando los créditos terminen, recuerda esta línea final, un tatuaje para el corazón. La fuerza silenciosa despliega mundos.